Saben aquel que diu que entra un hombre en un café y ¡pof! Gracias. Bueno, este chiste absurdo de Eugenio es para presentar a este trío catalán compuesto por María Mauri a la voz, Daniel Ariño, que es gallego de nacimiento pero catalán adoptado, al piano, y en diferido, porque no puede estar desgraciadamente hoy con nosotros, Enric Casasas, que sentiremos su voz, pero no le tendremos físicamente, ha sufrido un problema, ha tenido problemas de salud y no se ha recuperado todavía. Entonces han adaptado el espectáculo de una manera que ha quedado precioso igualmente, pero bueno, no podemos tenerle a él, que es el compositor de los textos, el poeta y quien los declamaba. Ahora se me oye mejor, ¿verdad? Vale. Una vez más, muchísimas gracias por venir a este proyecto, a este concierto de Yalgi, que le hemos titulado Música Hablada, en el que queríamos explorar un poco los límites entre la palabra hablada y la palabra cantada, cómo dentro de la palabra hablada existe ya una musicalidad innata, que en este caso Daniel Ariño con sus composiciones ha querido resaltar, o bueno, él también, si no, nos puede explicar un poco cómo ha abordado la composición de este ciclo, que está basado en poemas, como he dicho, de Enric Casasas, que todos ellos están recogidos bajo una compilación que lleva por título El Nus la Flor. Bueno, como os imagináis, y como ya hemos puesto por ahí en las redes y todo y en la web, la poesía es en catalán. Entonces, proyectaremos aquí detrás los poemas con el título traducido al castellano y los poemas en sí, tal y como están editados en el libro, pero en catalán. María me decía que aunque probablemente no entendamos todo, no creemos que sea relevante en extremo, porque las palabras en sí, la sonoridad y lo que nos transmiten es lo importante. Y de todas maneras es interesante igualmente ver la grafía del poema, la forma física, la forma visual, que también nos da cierta información. Así que bueno, ya me callo. Uy, no sé qué hago. Vale. Y que nos van a explicar, si acaso oyes un poquito más, sobre lo que vamos a escuchar. Y nada, muchísimas gracias. Como siempre, a la salida tenemos otra vez merchandising y discos de ellos, porque este proyecto ha rodado muchísimo en Cataluña y ya tienen un disco y está grabado, así que si os gusta la propuesta y queréis poder volver a escucharlo en vuestra casa, a la salida tendremos discos. Así que mila esker guztioi etortzeagatik eta zuekin Maria Mauri eta Daniel Ariño. Buenas. Bueno, primero de todo, dejar claro que no somos un trío humorístico. En principio hemos venido aquí a cantar y a tocar, que se supone que es lo que hacemos siempre. Por desgracia, pues hoy venimos sin Enric. Nos da mucha pena, es la primera vez que lo hacemos así. Y de hecho al principio nos planteamos de yo misma leer todos los textos, todos los poemas que van acompañados con el piano, pero con voz hablada, pero finalmente, por vuestra suerte, hemos decidido no hacerlo así. Y la alternativa que tenemos es que vamos a lanzar la voz de Enric en cada pista, que se supone que él tendría que estar aquí con nosotros, con Daniel acompañándolo, pues en vez de hacerlo así con el teclado vamos a lanzar la que ya está grabada, que es con un piano acústico, tocando el mismo Daniel, el Enric, y así podéis también conocer su voz, si no la conocéis ya, porque Enric lo que tiene, aparte de ser un grandísimo poeta, de hecho ahora le han dado un premio súper importante, el premio al Premi d'Honor de las Letras Catalanas, entre muchos otros premios que tiene por su gran trayectoria como poeta y también como rapsoda, se dice así, ¿no? Rapsoda. Y eso, como es una pena no poderle escuchar en directo, al menos tener su voz grabada. ¿Qué más? Tenemos que explicar un poco como la forma de este concierto, ¿no? Que es
Alnus La Flor es un trío de artistas, digamos, y luego también es un concierto, es un libro, es un CD, es un espectáculo. Y ahora sí, Dani, explica un poco cómo lo compusiste esto. Bueno, podría decirlo yo, pero ya que estás... ¿no? Hola. Pues esto, lo hablábamos hace un momento, nació como un reto personal mirando a los grandes ciclos de Lied, de Schubert, etc. Pues esta idea de una historia que se cuenta o que se construye o se intuye a través de una sucesión de textos poéticos y cómo eso genera una gran forma y tiene un sentido de la temporalidad y casi cíclico, pues eso me inspiró para componer este ciclo. Entonces pensaba, si la Bella Molinera tiene 20 números, pues venga, 21 números, que estamos en el siglo XXI. Y luego empezó siendo un ciclo de 21 canciones, que serían para hacer María y yo, que es lo que haremos realmente hoy en directo aquí. Y luego pensamos, ¿por qué no incluir también a Enrique en el espectáculo? Porque yo le fui a escuchar a un concierto que dio en el Helio Gabal con Feliu Gassull y me encantó cómo recitaba y dije, no, es que hay que incluirlo. Y bueno, fue un poco inspirado también estaban entonces leyendo Rayuela de Cortázar, que tiene como la parte de la historia más lineal, de amor, hay unos protagonistas claros, etc. Y luego tiene toda esta otra sección de textos aleatorios, incluso pseudofilosóficos o sobre teoría literaria, sí, más abstractos. Y la idea un poco era imitar ese formato en el cual se va saltando entre las canciones, que son en general más emotivas y más líricas, y los recitados, que tienen un punto a veces más filosófico o más extravagante, según cómo. Aunque eso a veces se invierte, ¿no? Pero la tendencia general es esta. Y no sé poco más que decir. Realmente, Enrique tiene ideas muy claras cuando compone los poemas, hay una idea formal muy clara y de estética y de idea metafórica, poética que hay detrás del poema. Y yo lo que intenté con la música es traducirlo lo más fielmente posible, desde mi subjetividad absoluta, por supuesto, pero mirar de encontrar qué referentes musicales o qué formas musicales o qué recursos para mí tenían sentido en relación a ese texto y ser lo más fiel posible al sentido original del texto. Y el resultado pues, es este ciclo. Y nada, que estamos súper contentos de estar aquí porque es la primera vez que hacemos esto en una región no catalano hablante y va a ser un reto y esperamos que os guste mucho. También agradecer a Anne, a Maite y al festival para querernos aquí, para invitarnos. Y muchas gracias y muchas felicidades porque iniciativas así son muy necesarias, sobre todo ahora. Y con lo que queremos, la música y la poesía, pues nos hace muy contentos estar aquí. Así que, y que estéis vosotros también aquí. Así que lo disfrutáis. Sota els teus dits sona el piano. Al cel hi esclata la nit negra. La teva casa i la columna meva s'emplenen de preguntes. A l'horitzó un llampega. Damunt de tot canta el piano. Ara mateix, aquí, comença la molt antiga cerimònia. Que s'estan acabant.
d'obrir-los tu que m'ha despertat. Avui tu i jo som el primer que hem vist. La son del matí veu el reflex del primer raig de sol al got d'ahir. Un àngel es desperta, venint de somni endins, i estira bé les ales, es vol desemmantrir. Té ganes d'envolar-se, té ganes de fugir, de volar amb ganes i endur-se mar a mi. Frisc, el pescador pesca pescado fresco. Fresco pescado pesca frisc el pescador. Fishes frisc, fish, fishes fishes, fishes fisher, fish, fishes fish, fisher frisc, fish, fisher fisher, fisher fisher, fish, fishes frished. Si una mosca mosquea a otra mosca, a una mosca, otra mosca la mosquea. Wenn Hunde fliegen, 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 fliegen nach. Wenn Hunde fliegen, 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 fliegen nach. Wenn Hunde fliegen, 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 fliegen nach. Wenn Hunde fliegen, 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 fliegen nach. El gas del autobús hace que explote. Bakuhasu, bakuhasu. Bakuhasu, bakuhasu. Bakuhasu, bakuhasu. Basu, hasu, basu. Hatsu! Muchísimas gracias por estar aquí y de nuevo muchísimas gracias a la organización del festival por esta iniciativa tan maravillosa y que tanta falta hace. Gracias. A mí, bueno, gracias a vos. Gracias a vosotros por haberos atrevido. ¿Se oye? Hola, hola, hola. Se escucha, ¿no? Hola, ahora sí. Bueno, por haberos atrevido a venir aquí con poemas en catalán, que bueno, es un reto. Y también desde, bueno, Maite y yo queríamos dar las gracias tanto a Baratza por habernos, bueno, por haber aceptado tener este espectáculo en este espacio tan bonito
y tan acogedor, así que mila esker unai zuri. También gracias a Poetas en Mayo que han venido a grabar todo el concierto y nos han incluido en su programación porque, bueno, que como todos sabemos es un festival de poesía que se celebra en mayo y, bueno, pues nos parecía muy adecuado, así que también muchas gracias a Elisa y a todo el equipo de Poetas en Mayo. Y por último también, pues como siempre, gracias a Jabolo que nos ha vuelto a hacer de técnico de sonido, como siempre y como no podía ser de otra manera. Y en honor a él, que esto es una cosa que le gusta mucho decir a él, yo te animo a que pongas música a esta frase que es van por Pancorbo. Pues van por Pancorbo no es tan fácil de decir, y si no, probadlo. Van por Pancorbo. Van por Pancorbo. Van por Pancorbo. Sí. ¿Ves? No está fácil. Entonces, si para la próxima vez que vengas, Dani, igual puedes hacer algo con Van por Pancorbo. Van por Pancorbo. Pancorbo es un pueblo de Burgos que está yendo de aquí a Madrid. Bueno, sin más. Bueno, mila esker guztioi etortzeagatik, muchísimas gracias a vosotros. Como han dicho, bueno, si queréis preguntarles algo, cualquier duda que tengáis, estáis dispuestos a contestar preguntas. Muchísimas gracias, nos vemos si... Iba a decir si Dios quiere, bueno, si la vida quiere, en el próximo concierto que tenemos el 4 de junio en Tendaraba con Inéditas, el espectáculo Inéditas dentro de Descubriendo la otra mitad, música compuesta por mujeres. Mila esker, muchísimas gracias, moltes gràcies. Adeu.